¿Quieres grabar un podcast y estás buscando la alternativa más idónea para hacerlo? Quiero recomendarte una alternativa extraordinaria para poder emprender y grabar tu podcast. Es Anchor, la plataforma que permite que tú grabes tu podcast en cualquier dispositivo, desde tu celular, desde cualquier tablet o PC, y también permite la distribución de tu podcast en cualquier plataforma digital. Anchor es la plataforma que además te permite obtener dinero de tu podcast. Visita Anchor, la plataforma que permite realizar tus ideas en un podcast. Anchor. Pantalla y la gente lo está escuchando. Escuché tu pregunta inicial. Sí, tengo más de 25 años de experiencia como periodista. Trabajé en el diario Panorama en los tiempos de gloria del periódico, y desde el año 2013 creé el portal verdadesyrumores.com. Sin embargo, la columna Verdades y Rumores nació en el año 2004. Se comenzó a publicar inicialmente en el semanario Informe, que era un semanario de investigación periodística que me correspondió dirigir hasta el año 2010. Entonces en el 2010 hice una pausa. 2011 regresé a través de biendateado.com y en el 2013 nació verdadesyrumores.com. Además, por supuesto, 18 años de experiencia como docente de periodismo en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo. Pues que la columna Verdades y Rumores da origen al portal digital de noticias y opinión Verdades y Rumores. Esto para poner a la gente en contexto, porque a veces los periodistas que comienzan a hacer denuncias comienzan a ser cuestionados por la misma gente que las que son denunciados para desmeritarlos, ¿no? Para quitarles la importancia que en cuanto a opinión tienen desde el punto de vista periodístico. Y quise comenzar con esa pregunta para que la gente sepa de quién se trata y de qué estaremos hablando el día de hoy con respecto a las denuncias sobre Lester Toledo. ¿Cómo llegan a usted, ya entrando en el tema, las denuncias con respecto a la ayuda humanitaria y el manejo de esta por parte de Lester Toledo? ¿Había hecho alguna investigación anterior sobre este personaje o simplemente le llegaron las denuncias para hacerlas públicas en un momento? Yo vengo investigando a Toledo desde mediados del año pasado, más o menos un año, porque me llamaba mucho la atención el ruido que había en torno a su trabajo como dirigente opositor en el exterior. Pero hace más o menos mes y medio se comunicó conmigo el señor Marvin Autry con una denuncia que él había elevado hasta la Asamblea Nacional el año pasado. Un diputado lo ayudó con eso, pero ningún jefe de fracción le prestó atención a la denuncia que hacía el señor Autry. Incluso él me informó que había tratado de hacer contacto con 2 medios de comunicación en Venezuela para hacer la denuncia, pero tampoco le prestaron atención. Un parlamentario amigo de ambos le dio mi contacto, él se comunicó conmigo, me entrevisté con él. La primera llamada fue más o menos de 1 hora, hora y media, y me contó los detalles de lo que había ocurrido a partir de febrero del año 2019 con Lester Toledo. Inclusive me envió las evidencias, las pruebas. Me envió los cheques pagados, la factura del envío, me envió el número de cuenta de la empresa que le refirió Toledo. O sea que todos los detalles ahí estaban. Incluso fotografías y videos de la presencia de Toledo con él en la sede de la ONG Project Car en Houston. O sea que ahí estaban todos los detalles. ¿Qué hice yo? Verifiqué quién era el señor Autry, verifiqué que la ONG... Hice el trabajo preliminar normal que se hace en el periodismo, investigar quién es el denunciante. Cuando corroboré quién era el denunciante, verifiqué la documentación que él me envió, seguí el rastro de la empresa, del dinero, y descubrí muchas cosas interesantes, ¿ok? Para que la gente se ponga en contexto. En febrero del año 2019, el señor Autry conoce a Toledo y le informa que él, como representante, como parte de la ONG Project Car, había logrado reunir en Miami algo así como $5 millones en ayuda humanitaria para Venezuela, que correspondía a insumos y equipos médicos. Eso está todavía, en un galpón de la ONG en Houston.
Toledo se interesa en el tema, hacen las coordinaciones para el envío de un primer contenedor a Venezuela. En ese contenedor estaba previsto que se transportaran $500,000 en insumos y equipos médicos destinados al Hogar Clínica San Rafael. Toledo le informa al señor Autry que no tienen los recursos para poder financiar esa logística, y el señor Autry se ofrece para pagarlo de su patrimonio, ¿ok? Ya el señor Autry en aquel momento había cancelado $20,000 a Project Core correspondientes a los gastos de logística. ¿Por qué gastos de logística? Porque Project Core recolecta todos esos insumos y equipos médicos en Estados Unidos, y el envío de todo eso para acopiarlo en Miami, por supuesto, tiene un gasto. El señor Autry pagó $20,000 de su bolsillo para que esos insumos médicos estuviesen en Houston, ¿ok? Entonces podemos decir que el señor Autry lo utiliza usted como una alternativa para prender las alarmas de que esa ayuda... Correcto, yo sencillamente fui el canal para que él pudiera hacer la denuncia, ¿ok? Toledo le informa que el dinero para el envío a Venezuela hay que depositárselo a una empresa, y le proporciona al señor Autry los datos de la empresa. La empresa se llama V & Sons Supply. Tiene una cuenta en el Bank of America, y en esa cuenta aparece registrada con una dirección en Brickell, Miami, ¿ok? El señor Autry, con fecha 15 de febrero, deposita un cheque por $25,000 en la cuenta de V & Sons Supply. 3 días después, el 18 de febrero, esa empresa envía una factura, un invoice, ¿verdad?, correspondiente al pago, y en la factura declara que va a recoger en Houston un contenedor y lo va a enviar a Maracaibo, Venezuela, destinado al Hogar Clínica San Rafael. Fíjate la fecha, 18 de febrero del año 2019. La empresa factura el envío. Hoy, más de un año y 4 meses después, dicha empresa nunca retiró el contenedor. El contenedor sigue en Houston. Y el denunciante reclama 2 cosas. La primera, que se hagan cargo del envío de esa ayuda humanitaria a Venezuela, o que le devuelvan el dinero. La respuesta de Toledo, además de desacreditarme, de llamarme extorsionador, estafador y cualquier cantidad de cosas, la respuesta de Toledo ha sido decir que el envío, que lo que ellos entregaron en julio del año pasado en el Hogar Clínica San Rafael y en 3 centros de salud adicionales, fue esa ayuda humanitaria. Lo que él nunca aclara es por qué no retiraron el contenedor. Entonces el señor Autry reclama, que el contenedor a estas alturas, esta fecha, hoy que estamos a 30 de junio, sigue estando en Houston a la espera de que lo trasladen. Sigue estando en Houston, aunque le quedan pocos días, porque hay un movimiento de venezolanos, incluyendo gente del Hogar Clínica San Rafael, que están trabajando para hacer llegar ese contenedor y mucha más ayuda humanitaria en Venezuela, sin hacer bulla, sin proselitismo político, sin ningún tipo de escándalo, como ellos lo han pretendido hacer. Sin el videíto, ni la fotografía, ni todo. Nada de eso, solamente para ayudar, ¿ok? No, pero lo que Toledo alega, que él entregó en el Hogar Clínica San Rafael, fue en lo que contenían 4 bolsos que el señor Autry en abril del año pasado le hizo llegar a Miami, porque Lester pidió unas muestras para mostrar esos insumos médicos a la esposa de Juan Guaidó. Esos insumos médicos, esas muestras, las envió el señor Autry en su camioneta a Miami. Entonces Toledo afirma que eso y otras cosas más lo enviaron a Venezuela con los $25,000. Y el señor Autry lo que reclama, yo pagué por el envío de un contenedor que todavía lo tengo depositado, no lo han retirado. Pero ahí está la irregularidad. No, y hay otra irregularidad, que pudiéramos decirlo de esa manera, que es que hablar de $25,000 para enviar un contenedor, ahorita no recuerdo las pulgadas, pues, del tamaño estándar de los contenedores en Estados Unidos. Creo que eso se mide por pies. Por pies, exactamente. No recuerdo los pies, si son 40 pies, no recuerdo, no voy a decirlo para no equivocarme, ¿no? Pero sea cual sea el tamaño, hay un estándar. En este país la inflación es muy baja y a veces los precios no cambian mucho de un año al otro, pero debe estar alrededor de unos $5,000,
Sí, $6,000. Es correcto. Dentro de la investigación consulté a 2 personas conocedoras del tema y me informaron que enviar ese contenedor a Maracaibo no supera los $6,000. Y el señor Autry pagó 25. Sí, ¿dónde está? Pero cuando además, eso es correcto. Pero fíjate una cosa, yo cumpliendo con mi tarea como periodista, seguí la ruta del dinero. Okay. Indago sobre la empresa. Resulta que esa empresa, hasta el momento de la investigación, es posible que lo hayan hecho a la carrera ahora, no estaba registrada en el estado de Florida. ¿Ok? A pesar que tenía una cuenta y con una dirección declarada en Miami, no aparece registrada en el estado de Florida. Hice la revisión en 2 bases de datos. La primera, la del gobierno de Florida, no apareció. La segunda, en una base de datos privada, tampoco apareció. Cuando la investigación sobre la empresa la amplié al resto de Estados Unidos, me doy cuenta que existe una empresa con el mismo nombre en Delaware, pero que está inactiva. ¿Ok? Cuando amplío la investigación al resto del mundo, me consigo que hay una empresa con el mismo nombre en Barcelona, España, pero cuyo objeto social es el curtido de pieles y telas, o sea que nada que ver con transporte marítimo internacional. Cuando reviso un directorio internacional de empresas de transporte marítimo y aéreo, tampoco apareció la empresa. Pero cuando estaba en la revisión de la empresa en España, me llamó la atención el nombre del dueño de la empresa. El dueño de la empresa que aparece registrado ante la autoridad española es un sujeto de nombre Miguel Ángel Virla Borges. Eso de inmediato llamó mi atención, porque me acordé de un señor empresario de nombre Miguel Virla, de Maracaibo, ¿verdad? Que estuvo ligado a Copey, luego a Convergencia con Rafael Caldera, y después estaba trabajando con el chavismo. Reviso en Maracaibo y el señor Virla Borges tiene una dirección registrada en la parroquia, creo que Chiquinquirá, si la memoria no me falla. Confirmo con mis fuentes en Voluntad Popular y me confirma que sí, que el señor Virla Borges, no solamente él, sino su hijo, Miguel Ángel Virla Tapia, eran cercanos de Toledo. Entonces, allí es donde deduzco que esa es la empresa que utilizó Toledo para el pago del envío de la ayuda humanitaria. Y estos señores, en este caso el señor Virla Borges y su hijo Virla Tapia, ¿pertenecen a Voluntad Popular? Son cercanos, porque no solamente tienen vinculaciones con Toledo en Voluntad Popular, sino que además participan en el PSV. Tengo entendido que el señor Virla Borges es uno de los principales financistas electorales del PSV en el Zulia. O sea pero también es amiguito del este. Es correcto. Hay algo bien importante también en esta situación, ¿no? Que es el hecho de que esta es una investigación completamente sustentada a base de pruebas. Las ediciones de su investigación que han sido publicadas en Verdades y Rumores han sido sustentadas con pruebas. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Lester ha dicho que sí, que conoce al señor Autry, que hubo un contacto, ha admitido que la relación existe. Lo que no ha terminado de admitir es qué hizo con el dinero. Que yo creo... Él alega que los $25,000 se utilizaron para el envío de la ayuda humanitaria que entregaron en 4 centros de salud, en un acto donde participó no solamente dirigentes de BP, sino dirigentes de Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de todos los partidos. Pero resulta que además afirma que esa empresa no solamente gastó 25, sino más de $50,000 en el envío de esa ayuda humanitaria. Pero él hasta ahora no ha dado una respuesta firme, no ha explicado, no le ha presentado al señor Autry las evidencias del uso del dinero. Y ahí está, ¿verdad?, la principal incógnita que Lester Toledo tiene que revelar. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Sencillamente anunciar una demanda en contra del señor Autry y en mi contra, además utilizando las cuentas oficiales del gobierno interino, porque lo difundieron a través del Centro de Comunicación Nacional. Allí iba, ¿no? Sin lugar a dudas, digan lo que digan, Lester Toledo fue designado por Voluntad Popular y como parte del gobierno interino de Guaidó para manejar la ayuda humanitaria, en específico a Colombia. Pero desde el año pasado no tiene ese cargo. Sí. Él no es funcionario del gobierno en la actualidad. Sí, porque parece que otras denuncias motivaron el cambio, ¿no? Pero entonces, el decir ahora, no, es que yo no tenía ese cargo, porque es lo que ha dicho en algunas entrevistas, yo no tenía ese cargo o fui separado del cargo porque ahora
según una entrevista que el año pasado le hiciera Panam Post, si mal no recuerdo, él decía que él se estaba dedicando ahora a la asesoría política, como asesor de campañas políticas en Latinoamérica. Pero no podemos dejar a un lado de que es parte de Voluntad Popular y del gobierno interino. ¿Ha habido algún comentario, alguna opinión respecto a esta situación por parte de Voluntad Popular o de los dirigentes? Oficialmente no, pero ha habido dos reacciones. La primera, la solidaridad automática, ¿okay? Que es una herencia, por supuesto, nefasta de la Cuarta República. Pero hay sectores dentro de Voluntad Popular que han estado muy preocupados durante mucho tiempo por el ruido que hay en torno al este. Me solicitaron personalmente que enviara tanto el contacto del denunciante en Estados Unidos como las pruebas que yo tenía. Ya esas pruebas están en manos de ellos. Tengo entendido que hay una discusión interna en Voluntad Popular sobre esa denuncia, pero el señor Leopoldo López está bloqueando cualquier tipo de investigación interna porque él siempre ha protegido a Toledo en este tipo de denuncias. Podemos decir que hay como una especie de intención de echarle tierrita al tema y no tocar. Es correcto. Ahora bien, ¿por qué se hace uso de lo que pudiéramos decir? Hay que estar claro, en Venezuela estamos ante la presencia de dos presidentes, de dos asambleas nacionales, de organismos paralelos. Pero, viéndolo desde el punto de vista legal, pudiéramos decir que toda la legalidad del andamiaje gubernamental recae sobre Guaidó, indistintamente de que no tenga para el accionar político. Para el accionar político. Pero entonces, ¿por qué se utilizan el Centro de Comunicación Nacional para difamar a un periodista? Por ejemplo, esta semana vi, el sábado que estábamos celebrando el Día del Periodista, vi cómo se dieron a la tarea de publicar en Instagram imágenes que tenían la fotografía de Darwin Chávez, de Damaso Jiménez, del profesor Francisco Rojas, poniendo en tela de juicio la honestidad comunicacional de gente que lo que hace es llevar la información que ya es súper difícil para la gente tenerla en Venezuela, y sobre todo de manera sustentada, porque cuando usted presentó en la página los invoices del dinero transferido, los cheques, eso deja mucho que decir. Entonces, ¿por qué utilizar, por decirlo así, medios del Estado para atacar al mensajero? Esa es una excelente pregunta. Incluso varios periodistas que se sorprendieron por el uso de las cuentas oficiales del Centro de Comunicación Nacional consultaron a Alberto Federico Rabel, que es el coordinador del centro, sobre el uso de esas cuentas. Entiendo que él no tiene nada que ver, fue otra persona, él dio las explicaciones de rigor. Pero sí ha habido una campaña muy fuerte de descrédito, llamándome extorsionador, que es el principal argumento que ellos utilizan, que yo tengo 3 años tratando de extorsionar al este de Toledo, cuando hace 3 años sencillamente yo apoyaba a Toledo en varias de las cosas que él hacía indirectamente. Me parecía que tenía futuro, que me parecía que tenía pasta para convertirse en un líder de las nuevas generaciones en el Zulia, y apenas hace un año, más o menos, un año, un poco más, que vengo denunciando cosas que ocurren en torno a Toledo. Entonces, la acusación siempre ha sido: Darwin Chávez es un extorsionador, Darwin Chávez es un estafador. Incluso han llegado a cometer el atrevimiento de decir que durante mis 18 años como docente en la Universidad Rafael Belloso Chacín, yo, supuestamente según ellos, yo soy homosexual y cobraba, ¿verdad?, con los favores sexuales a estudiantes varones para pasarles la materia. Tú fuiste mi alumno, sabes que eso es absolutamente falso. Pero ellos, parte de la campaña de crédito, y cometieron además el exabrupto de involucrar a Damaso Jiménez y a Francisco Rojas, que son 2 grandes amigos, en algo en lo cual ellos no tienen nada que ver. Pero lo que indica eso es una señal un síntoma de la preocupación y la desesperación que la denuncia ha generado en ellos, y por eso actúan de esa forma. Y que se les ha presentado como un boomerang, porque una noticia que podía pasar desapercibida por muchos, porque vamos a hablar desde el punto de vista, va a ser honesto, hay muy poca gente que en Venezuela puede tener acceso a un computador para leer una columna o visitar un medio digital, porque por los problemas de la electricidad, por el internet, las denuncias pudieran haber quedado ahí como una denuncia.
Fíjate, usando el mismo argumento de ellos. ¿Qué alegan ellos? Que ni a verdades y rumores la visita nadie, ni que mi columna lo lee nadie. Si eso es cierto, ¿por qué la reacción en cadena que han tenido? Pero además, ¿por qué le dieron volumen a una denuncia que ya se iba a diluir entre tanto rollo que hay en Venezuela? El martes pasado ellos cometieron un error, que fue darle volumen a la denuncia, replicar la denuncia, y sencillamente eso ha generado el interés de muchos otros comunicadores a nivel de Venezuela y a nivel internacional que se están interesando en la denuncia. Entonces, la responsabilidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días es culpa de ellos mismos, porque cometieron un error, un desliz. Sencillamente, ahí lo que correspondía, si tú eres verdaderamente un consultor político, sabes que lo que tienes que es pasar tranquilo, pasar agachado, como decimos en nuestros términos, y que la denuncia se diluye en medio del fragor, de la intensidad de la opinión pública. Ellos le dieron volumen y ahí están las consecuencias. De hecho, yo no vi, ya la denuncia se había agotado, ya todo se había presentado, todas las evidencias, no había nada más que explicar. Ahora ellos se encargaron de darle volumen y, por supuesto, eso arreció la campaña de descrédito, de criminalización del trabajo periodístico. No, y quiero dejar en claro que si Lester Toledo, tengo entendido que vive en Estados Unidos, que está por ahí, está por acá por Houston, quiere participar en esta modesta ventana comunicacional, tiene la oportunidad, porque la intención de esta entrevista es poner en el punto en el que debe estar el ejercicio de nuestra profesión. Porque ¿qué pasa? Que en la actualidad nosotros como periodistas, que nos las estamos ingeniando por hacer el trabajo, estamos siendo cuestionados, que ya lo éramos por los rojos, por los bagres rojos, y ahora estamos siendo cuestionados también por opositores, porque no se puede hablar mal en una columna, y lo digo yo de este lado que escribo para otras columnas, además de verdadesyRumores.com, para el Venezolano News y ahora para algunos portales en Argentina. Gracias a Dios no he tenido filtro, no he tenido ningún problema en las cosas que digo, pero a veces cuando tú cuestionas a un opositor, la gente te dice, porque estás hablando mal de Guaidó, pero es que hay que cuestionarlos a todos. Es correcto. A todos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. La gente viene y el concepto que se crea es que uno lo está haciendo por dinero. Y es totalmente falso. Por eso que aclaré al principio que muchos de los que estamos fuera vivimos gracias a profesiones alternas. Por ejemplo, en mi caso trabajo en Estados Unidos en un warehouse que maneja maneja la logística, ¿no? Importación y exportación. Usted se desempeña en otras lides. Los que mejor, y esto no lo digo en menosprecio de nadie, pero los que mejor están, y hay que ponerles el ojo, son algunos políticos de oposición que viven en el exterior. Es correcto. Fíjate que tú tienes mucha razón, porque una de las críticas que se le ha hecho en ciertos grupos de WhatsApp, los dirigentes políticos, es que yo debo atacar solo al gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿será que si yo solamente ataco al gobierno y paso por alto las irregularidades que cometen en oposición, no estoy violando el código de ética? Claro. Por supuesto que sí. Yo tengo que señalar al gobierno, por algo salí de Venezuela. Claro. Yo no salí de Venezuela a hacer turismo. Yo tuve que salir de Venezuela con toda mi familia porque era un perseguido por parte de los organismos de inteligencia. En tres ocasiones el SEBIN me investigó, la última fue en julio del 2018, y yo tuve que preparar mi salida a partir del mes de octubre, porque como no me habían logrado conseguir nada, ya tenía una advertencia de que me iban a fabricar algo. En dos ocasiones, Francisco Arias Cárdenas solicitó a la universidad privada donde trabajé 18 años que me despidiera porque yo era un enemigo del gobernador de él. Afortunadamente las autoridades de esa universidad, y todavía hoy se los agradezco, aguantaron los reclamos, resistieron las peticiones y no me despidieron. Entonces, yo no salí por hacer turismo, yo salí porque yo soy un crítico acérrimo de la revolución bolivariana, pero también tengo que ser un crítico acérrimo de aquellos dirigentes de la oposición que, valiéndose del sufrimiento de la población venezolana, cometen actos irregulares en cualquier parte del mundo. Si no lo hago, estoy siendo cómplice de ella. Es correcto. Y así como son cómplices de la miseria que vive nuestro pueblo, me refiero en específico a Maracaibo, donde mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, los niños del Hogar Clínica San Rafael, se hubiesen podido ver beneficiados con esa ayuda humanitaria,
y que no lo han podido ver porque no hay calificativo para definir cuál es la razón por la cual esta gente no tuvo ni siquiera la delicadeza de invertir $5,000 y que le quedaran los otros 15,000, por lo menos. Es correcto, desafortunadamente. Y lo peor del todo es que el señor Autry hizo las gestiones ante la embajada de Carlos Vecchio para eso y tampoco nunca le prestaron atención. O sea que ha habido desidia total en esta materia. Ese es otro tema del que podemos hablar cuando hablemos del ejercicio del periodismo, porque aquí en Estados Unidos y en especial en Miami, donde yo estoy, hay un grupito de periodistas que se han dado la tarea de solo cuestionar a los que hablamos en contra del gobierno, e incluso en contra del embajador Carlos Vecchio, porque bueno, ya tienen negociados puestos dentro de la embajada si el gobierno de Maduro llega a caer, y entonces los que hablamos en contra, o deformamos la gestión de ellos, esas son noticias que no se deben, Mira, yo, en mi caso, yo nunca he sido un crítico acérrimo de Guaidó. Siempre he creído que podía tener la oportunidad de adelantar una transición en Venezuela. Siempre lo he creído. Creo que lamentablemente no ha logrado los objetivos y que ya su tiempo se está diluyendo. Pero yo nunca he sido un crítico acérrimo de Guaidó. Nunca he sido parte de lo que ellos mismos llaman como el eje del mal, que son esos periodistas que ellos han venido agrupando en el eje del mal porque son críticos de Guaidó. No, yo no soy crítico de Guaidó, pero sí tengo que ser crítico de los errores que están cometiendo muchos dirigentes de la oposición. O sea, la idea de que a mí me pagan para criticar a Toledo, entonces yo digo, bueno, entonces ¿será que también me pagan para criticar a Manuel Rosales, para criticar a Primero Justicia y a Juan Pablo Guanipa, para criticar a Omar Prieto, para criticar a Maduro? Pero se resulta que ese es el argumento que de siempre. Y resulta que yo no vivo del periodismo, como tú lo decías, yo soy periodista, pero además tengo un posgrado en marketing, porque me dediqué a estudiar, me dediqué a formarme, yo vivo de eso. Mi familia y yo, con nuestros ingresos, vivimos con mucha tranquilidad y dignamente en Santiago de Chile. Yo no necesito el dinero de ningún político para poder vivir y cubrir nuestros ingresos. Pero ese es el argumento que ellos siempre utilizan para tratar de desacreditar, no solamente a mí, a cualquiera. Fíjate cómo están señalando lo mismo con Dámaso Jiménez y con Francisco Rojas, que no tienen nada que ver con esto. Son mis amigos, hago un programa los fines de semana que se llama De Norte a Sur y conversamos muchísimo, pero ellos no tienen nada que ver con la denuncia. Pero hay otro tema importante, que es el que no se puede dejar fuera de todo esto. Es el hecho de que esta noticia, estas denuncias, involucran a Lester Toledo. Y necesariamente, quieran o no, involucran al gobierno interino de Juan Guaidó. Claro. No, ya sabemos que no ha habido un pronunciamiento por parte de Voluntad Popular, pero algún personero del gobierno de Guaidó ha tenido algún contacto con usted para hacerse de las pruebas, para conversar sobre el tema. Sí, directa e indirectamente lo ha habido. O sea, directamente me han escrito preguntando por la denuncia, que presentara las pruebas, se las entregué. E indirectamente sé de algunos cercanos a Guaidó que, por ejemplo, han solicitado los videos de las entrevistas que concedí, por ejemplo, a Maybol Petit y a Patricia Poleo. O sea, sé que hay un sector de Voluntad Popular y del gobierno de Guaidó que tiene interés en atender el caso, pero hay un gran obstáculo que se llama Leopoldo López. ¿Y ha habido algún medio de comunicación? Vamos a hablar de medios de comunicación que tienen alcance un poco más alto que los medios digitales, que le hayan manifestado la solidaridad, o se han negado. Sí, por supuesto. O se han negado por miedo o por mantener buenas relaciones con... No, fíjate que con tu entrevista, es la 7ª entrevista que concedo. Ponle para acá. Fíjate cómo ha tenido de resonancia el tema. Pero además, hay medios muy grandes en Estados Unidos que se interesaron en el tema y abrieron una investigación. Es probable que dentro de poco haya noticias alrededor de esa investigación de los grandes medios. Entonces, algo que se hubiese diluido en la opinión pública con tanto problema que hay en Venezuela y alrededor de Venezuela, ellos le dieron volumen y ahí están las consecuencias. Cometieron un error. Sí, un grandísimo error comunicacional que primero al involucrar al Centro de Comunicación Nacional, que fue un error importante, y segundo al hacer tanta bulla, porque el 23 de junio fue que se conoció en medios en Estados Unidos la denuncia de Toledo a usted y al señor Autry, ¿no? Sí. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Conoce
o tiene conocimiento de si esa demanda con la cual amenazó Toledo ya está en curso o sobre ese proceso legal en su contra? No tengo ninguna información, solamente lo que él ha informado. Lo que sí surgen son preguntas, ¿no? Él dice que tiene un equipo de abogados trabajando en eso. ¿Cuánto cuesta eso en Estados Unidos? Eso cuesta mucha plata. Bueno, ¿cuánto cuesta eso y de dónde va a salir el dinero? Entonces, vale la pena preguntarse de dónde va a financiar Toledo esa presunta demanda. Sí tengo entendido que el señor Autry, por su parte, está planificando acciones judiciales. ¿Cuáles son? No sé, porque él no me ha dado detalles, no tiene por qué darme detalles sobre eso, para que no crean que tampoco es que la relación del señor Autry conmigo es una confabulación contra Toledo. No hay ninguna confabulación. Él lo que quiere es que esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Sencillamente lo que ha recibido son campañas de descrédito, llamándolo mentiroso y también estafador. Bueno, pero a propósito de la pregunta que usted se hace de dónde pudiera salir el dinero de Toledo, ¿no? Yo me tomé la iniciativa de investigar un poco sobre ese tema de Toledo y la ayuda humanitaria. Y me conseguí con un trabajo que invito a la gente que nos está viendo en el Panam Post. El trabajo tiene fecha del año 2019, de una entrevista que le realizara Orlando Avendaño. Y hay varias cosas que me causaron suspicacia, sobre todo porque no se aclaran, no son aclaradas por Toledo. Él dice en esta entrevista que él logra salir del país con la historia que puede involucrar su salida porque era perseguido del gobierno de Chávez y en este caso del heredero Nicolás Maduro. Él logra salir del país con la historia que involucró su salida, pero él dice que él obtuvo una ayuda por parte de Freedom House de $15,000 para él instalarse en Estados Unidos. En este caso, me imagino que donde lo hizo primero fue en Miami. $15,000 no duran mucho para mantenerse en Miami. Vamos a estar claros por ahí. Luego, él en la entrevista hace algunas revelaciones y hubo una que hizo que me causó mucho ruido, que es donde él dice que él pertenece a una élite política opositora que disfruta de algunos beneficios. Sí, ¿y cuáles son esos beneficios? Entonces él dice que de ayuda de algunas personas, que tienen relaciones, no habla de beneficios monetarios, pero lo que me causó mucho más ruido fue que él dice que sí, es que nosotros pertenecemos, yo pertenezco a una élite opositora de gente que preparada, que habla inglés, que tiene... que consigue ayuda pues de algunas personas que ayudan a la oposición pero no dicen nombre, que lo sabemos que existen, pero lo que me despierta suspicacia es el hecho de que él dice que es una élite opositora. Entonces luchamos nosotros contra bandidos de cuello rojo y bandidos de cuello blanco, fue mi conclusión al respecto. Desafortunadamente sí. No podemos generalizar y acusar a toda la oposición, pero sí hay personajes que tienen muchas cosas que explicar dentro de la oposición y ese es el trabajo que nosotros debemos hacer como periodistas, mostrarlos, difundirlos, decir quiénes son y que tengan que dar esas explicaciones. Incluso me tomé la tarea de investigar cuánto pudiera ser el dinero que gana un consultor político a nivel internacional. Y por el trabajo que realizan, pudiéramos estar hablando entre $500,000 americanos y por el que cobra mucho, el que es súper destacado y tiene múltiples campañas electorales ganadas, etcétera. $500,000 podía cobrar. Y pudiera estar, los que menos cobran, pudieran estar entre $300,000 y $100,000 por una campaña. Es decir, está bien. Pudiéramos decir que entonces Lester vive de su consultoría política, pero de eso a lo que demuestra en su accionar diario, yo creo que por ahí pasan $500,000. También se dice que hay muchas mentiras en torno a eso de que él es consultor político en El Salvador. Gente venezolanos que están en El Salvador, dicen que él nunca ha sido consultor político de Bukele, que en este momento se desempeña como jefe de la bodega donde se prepara las bolsas de comida, que es un programa social que lanzó el presidente Bukele. Hasta allí sé.
me dicen que no es consultor político de Bukele, que sencillamente se dedica a labores más administrativas que otra cosa. Pero ojalá sea consultor político y que le vaya muy bien, pero que por supuesto rinda cuentas de lo que ha hecho en torno a Venezuela y del manejo de la crisis, sobre todo de la crisis humanitaria. Eso es lo que se desea. Yo no tengo nada personal contra Toledo, absolutamente nada, ni contra él ni contra ninguno, pero tiene que dar explicaciones en torno a lo que hizo con el dinero que pagó el señor Autry. Y además no hay razones para atacar al mensajero. Las razones, si usted no tiene, si no la debe y no la teme, ataque al señor Autry, que es el que presenta la denuncia y lo utiliza usted como mensajero, y presenten las pruebas, dice, sí, yo cobré los cheques, pero el dinero se destinó para tal cosa. O correcto. El dinero llegó, y eso es lo que tiene que hacer un político. Esa es la respuesta lógica. La respuesta lógica era esa, de una rueda de prensa, presenta las evidencias, aquí está, me pagaron $25,000, se hizo esto, esto y esto, y aquí están las evidencias, están las facturas, están las guías de distribución, no sé cómo se llaman esos documentos de transporte aéreo y marítimo, sí. Y demostrar su inocencia. No, lo primero que hace es llamar al periodista extorsionador y al señor Autry, el denunciante mentiroso. Esa es la respuesta más inmediata que ellos han tenido y que han mantenido en el tiempo. Y de suscitarse, de concretarse una demanda que ahora, aquí van enlazadas dos preguntas. Si se suscita una demanda, ¿cuenta Darwin Chávez con los medios para defenderse? Por supuesto que no, si yo soy un periodista normal y corriente. Yo no tengo fortuna para pagar un abogado. Si se presentara eso en ese momento, habría que ver qué es lo que se puede, qué es lo que aplica, qué es lo que tendría que hacerse en la corte si es que finalmente Toledo interpone la demanda. El señor Autry, por supuesto, tiene todos sus abogados dispuestos para un proceso como ese, pero dudo mucho que eso llegue a ese nivel. Yo tampoco creo. Desde el punto de vista informativo he estado investigando el Miami Herald, el Diario de las Américas y otros diarios de Miami propiamente, y que le hacían seguimiento a la noticia que hizo pública Toledo, porque lo hizo el 23 de junio, ¿no? Pero hasta ahora no han vuelto a publicar información referida a ese caso. Pero ha tenido, que esta es la otra pregunta que enlazaba con la anterior, ¿ha habido respuesta solidaria, comunicación por parte del CNP en nuestra seccional en el No, por supuesto, conmigo se ha comunicado el colega Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del CNP Zulia. Mira, ha habido solidaridad de sectores de la Iglesia Católica, sectores políticos, mira, dirigentes políticos con los cuales no conversaba desde hace mucho tiempo, me han llamado para mostrar su solidaridad, empresarios, exalumnos, colegas, comunicadores. O sea, ha habido de verdad una gran solidaridad en esta campaña de descalificación que ha emprendido Toledo en mi contra. De verdad que ha sido, me ha llamado personas que tenían mucho tiempo sin poder conversar con ellos. De verdad, incluso personas que no conozco me defienden en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp de los ataques del equipo más cercano de Toledo. De verdad que no me puedo quejar en cuanto a la solidaridad que recibo. Bueno, entonces, y por supuesto, va a seguir contando con la solidaridad de todos y por supuesto de la opinión pública, porque todo indica, y no estamos culpando a nadie, pero todo en cuanto a pruebas indica de que hay cosas que aclarar, simplemente, cosas que aclarar. Nada más. Eso es todo. Que aclare la situación y si él tiene la razón, perfecto. Él tiene la razón, se le dará su derecho a réplica en los mismos términos que se hizo la denuncia y no tengo ningún problema. Pero él tiene también que responder porque me ha llamado extorsionador sin tener ninguna prueba para eso. Yo quiero que me demuestre en qué momento y cómo yo intenté extorsionarlo, cosa que es absolutamente falsa con él y con cualquiera. Nunca he creído en esa práctica. ¿Y ha habido algún contacto entre usted y Toledo directamente o a través de terceros? No. Mira, yo solamente en mi vida he hablado una vez con Toledo. Y fue más o menos en el año 2016, cuando participó como invitado en un programa que teníamos varios colegas y amigos en Maracaibo que se llamaba La Pasa del Colibrí. Esa es la única ocasión en la cual yo conversé con Toledo. Nunca más, ni antes ni después volví a conversar con Toledo. Yo no tengo contacto con él. Sí tengo contacto con algunos de sus grupos cercanos que me dan información sobre lo que está haciendo y lo que planifica.
Pues bueno, reitero, como lo decía anteriormente, si hay la posibilidad, y sobre todo que por lo menos está en territorio americano, si es que está, porque se dice que viaja constantemente, esta ventana está abierta para que él diga si es verdad o es mentira de lo que hemos hablado el día de hoy. Ya cerrando el tema de Toledo, profesor, el pasado sábado celebramos el Día del Periodista, pero quería conocer cómo se siente o hasta qué punto ha cambiado, pudiéramos decir, el ejercicio del periodismo ahora que usted no lo hace desde Venezuela, sino desde el exterior. ¿Cómo considera usted que ha cambiado la forma de hacer periodismo en la actualidad para los periodistas venezolanos? Pero, Germán, los periodistas venezolanos, en medio de la censura y de la persecución del oficialismo, nos ha tocado reinventarnos. Mira, yo soy un hombre de periódico de papel. Yo me formé mis primeros años como graduado en Panorama, con el periódico en papel, con las manos llenas de tinta, y me tocó reinventarme. Me tocó reinventarme y crear un portal digital cuando yo nunca pensé que lo iba a tener. Y me ha ido muy bien, afortunadamente, a pesar de que mis detractores dicen que no veo a nadie. Entonces, aquí nos ha tocado reinventarnos para seguir haciendo el trabajo, y lo estamos haciendo con dificultades. Algunos desde Venezuela con muchos sacrificios, con muchas amenazas, otros desde el exterior también, compensando el tiempo, porque tenemos que balancear el tiempo entre el trabajo que nos permite vivir y el trabajo periodístico, que es un servicio público, una vocación. Pero nos ha tocado reinventarnos, yo creo que nos ha salido bien. Yo creo que han surgido nuevas oportunidades que han permitido que portales como, por ejemplo, Armando.info, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Surja y muchos otros más hayan surgido para tratar de darle luz a la oscuridad que el oficialismo y un sector de la oposición quieren colocar ante la opinión pública venezolana. Yo creo que han sido tiempos de muy tormentosos, muy conflictivos, pero que el saldo ha sido bastante positivo. Nos ha tocado reinventarnos y yo creo que en esa reinvención nos ha ido muy bien, nos ha ido bastante bien y seguimos haciendo el trabajo. Ojalá dentro de poco nos podamos volver a reunir en Venezuela y seguir haciendo el trabajo desde nuestra tierra. Sí, porque hay que admirar enormemente el trabajo que hacen nuestros colegas desde Venezuela, porque muchos pudieran estar presos. Es correcto. O muchos pudieran estar enfrentando... No, y no solamente eso, Germán, sino que les toca hacer periodismo sin gasolina, sin electricidad, sin tener alimentos en su casa, y siguen haciendo el esfuerzo, siguen haciendo esa titánica tarea de cumplir con los venezolanos llevando la información. Ahora, quisiera tocar un tema, ya aprovecho el tiempo, porque sé que tenemos que aprovecharlo sobre todo por las cosas que hacemos. Usted que es un hombre bien informado, que tiene buenas fuentes, ¿qué opinión le respecta el hecho de la captura de Alex Saab? ¿Hubo alguien dentro del gobierno que lo delató? ¿Hubo alguien que está negociando con Estados Unidos y esta fue una vía para ganar puntos? ¿Qué pudo haber pasado con esta detención? Vamos a aclarar que el gobierno americano lo estaba vigilando. Es correcto. Pero ahí claramente hubo una delación, Germán, porque el nivel de precisión para saber que Alex Saab iba en ese avión y que además el plan de vuelo establecía una parada técnica en Cabo Verde para reabastecer de combustible, solamente lo podía tener alguien que sabía esa planificación dentro del propio chavismo. Por eso se ha señalado que pudiera ser Diosdado Cabello, se ha señalado que pudiera ser Simón Serpa, actual ministro de Economía y Finanzas, y también se ha dicho que pudiera estar involucrado el general Iván Hernández Dala, director general de Contrainteligencia Militar. Definitivamente allí hubo una delación, pero esa captura tiene un significado enorme para Maduro y para su entorno, porque Alex Saab era el testaferro principal de Maduro, o es el testaferro principal de Maduro, es el que sabe dónde está el dinero, en qué cuentas bancarias, dónde está escondido, cuáles son las empresas, dónde está la ruta de ese dinero. Eso es información valiosísima para las autoridades norteamericanas, y yo creo que más temprano que tarde terminará la justicia de Cabo Verde aprobando la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Hoy se conoció en algunos medios en la mañana que ya Estados Unidos había interpuesto la extradición y aparentemente Cabo Verde ya decidió aceptarla. Porque es que hay que destacar algo. Aparentemente aceptó iniciar el proceso. Eso no es un proceso tan inmediato. Hay un proceso administrativo y hay un proceso judicial, según tengo entendido. Ya por lo menos aceptó, ¿verdad?, la solicitud de Estados Unidos. Ahora tiene Estados Unidos que
justificar por qué solicita la entrega del señor, y Venezuela y sus países aliados tendrían que justificar por qué merece ser liberado. Es un proceso que tampoco es muy automático y debe tardar unos 3 semanas. Y lleva mucho tiempo. Los argumentos que manejaban los chavistas o los maduristas, defensores de Alex Saab, eran que Cabo Verde no tiene convenio de extradición con Estados Unidos. Sí. Pero se descubrió esta semana, algunos periodistas que manejan la fuente de investigación, que Estados Unidos hace unos meses firmó un acuerdo desde el punto de vista penal con Cabo Verde para que algunas personas que ellos tuvieran la necesidad de extraditar, Cabo Verde lo aceptara. Y eso... Sí, además Cabo Verde es parte firmante de los acuerdos de la ONU que facilitan ese tipo de cosas. Y lo otro que ha argumentado el gobierno, el régimen venezolano, es que el señor tiene estatus diplomático. Le tocará al régimen venezolano demostrar ese estatus diplomático. Yo creo, y es mi opinión y mi inferencia, que ya Estados Unidos perdió mucho desde el punto de vista diplomático cuando se le presentó el caso contra Carvajal, ¿no? Y el volver a pasar por una situación similar, que es el escenario que estamos viendo ahora, dejaría muy mal visto al trabajo diplomático del gobierno. Yo creo que en esta ocasión están mejor preparados y está el fiscal de Estados Unidos está encabezando el equipo para lograr la extradición de Sayó. Yo creo que eso se va a lograr. Claro, hay que esperar. No puede ser tan rápido como muchos de nosotros creemos y además aspiramos. Y sí se confirmó la especie de la detención de Simón Serpa por esta situación, ¿no? Sí, aparentemente está retenido todavía bajo interrogatorio por esa situación. ¿Y qué se sabe de Iván Hernández Dala?